¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les voy a dar 5 trucos o consejos a la hora de estudiar para un examen. El primer consejo que les voy a dar es organizar tu espacio. Es decir, sí, no suena como un consejo para poder asimilar la información más rápidamente, pero organizar tu espacio de estudio es fundamental. Es muy común que antes de arrancar a estudiar uno tenga todo desorganizado, tenga todo en cualquier lado. Y es bastante común que antes de ponernos a estudiar nos pongamos a organizar nuestra casa, a limpiar nuestros platos, a lavar la ropa, cosas que no haríamos usualmente, y está perfecto. Yo siempre recomiendo organizar tu espacio de estudio antes de ponerte a estudiar. Eso nos va a librar de todas las distracciones que suceden en cada momento. Es muy común que antes de arrancar a estudiar nos pongamos a ordenar nuestra casa, a limpiar los platos y a doblar nuestra ropa, cosas que no haríamos habitualmente, pero eso está perfecto. Organizar nuestro escritorio, limpiarlo, mantenerlo lejos de toda distracción es muy importante para poder mantener nuestra concentración a la hora de ponerte a leer. Así que no olvides poner cada cosa en su lugar para darle lugar al estudio. El segundo consejo que les voy a dar es sistematizar. Algo fundamental a la hora de ponerte a estudiar es, primero, justamente saber qué tengo que estudiar. Sé que suena obvio, pero a la hora de estudiar una materia generalmente estamos tan abrumados por la cantidad de contenido que tenemos que leer que nos cansamos y terminamos finalmente haciendo nada. Por eso te recomiendo que pongas todos los libros relacionados al tema que vas a rendir sobre tu mesa, o sea, libros, fotocopias, resúmenes, imágenes, trabajos prácticos, afiches, lo que quieras. Y también que agarres el programa, el programa de la materia con los contenidos del examen que vas a rendir para ir tanteando lo que vas a tener que saber. De este modo nos aseguramos de tener todo lo necesario para arrancar a estudiar y no llegar al punto de sentarte en la mesa y no saber por dónde arrancar, por ejemplo. El tercer consejo que les voy a dar es dividir tus horarios, dividir tus unidades. Busca un horario que te resulte adecuado y organiza tu calendario para que ese tiempo te quede libre. Es muy importante tomarse un par de horas al día para poder avanzar con la materia. Del mismo modo, vas a dividir tu materia en distintas unidades. Por ejemplo, supongamos que tenés que estudiar 10 unidades, o hacer 10 ejercicios, o lo que sea, y te quedan 5 días para rendir. Lo primero que te recomiendo hacer es dividir esas 10 unidades en los 5 días que te quedan. Por ejemplo, pueden ser 2 unidades al día, más o menos, eso es lo que tenés que ver vos de acuerdo a la dificultad de cada contenido y la dificultad de cada unidad, por supuesto. Pueden ser 3 en un día, 1 en otro. Eso va a depender mucho de las unidades y de la complejidad de cada una. Esto lo vas a hacer para organizar tus horarios y ponerte a estudiar. Por ejemplo, los lunes puedo de 10 a 12 de la mañana, los martes de 3 a 5 de la tarde, y así. De este modo nos aseguramos de tener todas las unidades cubiertas para poder arrancar a estudiar, y nos vamos sistematizando justamente qué días y horarios vas a resumir o a estudiar esa unidad para no llegar al punto de querer estudiar todo en un día o no saber qué día estudiar cada cosa. Simplemente agarramos un calendario que yo recomiendo, es Google Calendar, que te permite tener diferentes calendarios y demás, ya en otro video lo explicaré, y nos anotamos los días y horarios exactos donde vamos a tener tiempo para estudiar. El cuarto consejo que les voy a dar es la hoja aparte. Una forma de evitar distracciones a la hora de estudiar es dejar una hojita aparte para anotar lo que te distrae. Por ejemplo, yo estoy leyendo un capítulo de un libro, supongamos, y me acuerdo que tengo que ir a pagar el alquiler ese mismo día. Lo que voy a hacer es agarrar la hoja que tengo ahí al lado y anotarlo ahí. De este modo nos aseguramos de que ese pensamiento se vaya de la cabeza a plasmarlo en la hoja y no nos distraiga para seguir leyendo tranquilos. Una vez que termino de estudiar, leo la hoja y me encargo de lo que me distrajo. Por ejemplo, yo anoté que justamente tenía que ir a pagar el alquiler. Bueno, lo dejo ahí en la hoja. Cuando termino de estudiar, agarro la hoja y digo, me acordé que tengo que pagar el alquiler y me encargo de eso, después de estudiar. Otra cosa que les iba a decir, que es muy importante que sea una hoja de papel y no un dispositivo electrónico, por ejemplo un celular o una computadora, porque si anotamos las cosas en un celu o en la compu, nos vamos a quedar enganchados con alguna aplicación y nos vamos a distraer fácilmente. Así que yo recomiendo usar una hoja de papel o lo que sea, pero de papel.
Finalmente, el quinto y último consejo que te voy a dar es tomate un tiempo para relajar. Algo muy frecuente a la hora de estudiar es querer hacer todo de una en un solo día. Puede funcionar en algunos casos, me ha funcionado, pero lo que yo recomiendo es tomarte un tiempito para descansar. El cerebro humano tiene diferentes tiempos de atención que varían de acuerdo a la persona. En mi caso son aproximadamente 40 minutos. Por lo que estudiar 3 horas no sería lo más eficiente. Lo que a mí me ha resultado muchas veces es hacer estudios sincrónicos. Es decir, estudiar una determinada cantidad de tiempo, por ejemplo 40 minutos en mi caso, y descansar 10 o 15 minutos. Esto nos va, a permitir procesar toda la información leída y no sobrecargarnos de la lectura o de mucha información, y así poder asimilar todo mejor y ser más eficientes a la hora de estudiar. Es muy importante que esos 10 minutos de relajación no los uses para leer otras cosas o sobrecargarte, con más información. Está bueno tomarse esos 10 minutos para, salir a caminar, comer algo, simplemente acostarte o jugar algún juego. Una vez, que te distraigas esos 10 minutos, hay que volver a comenzar a estudiar. Y por lo tanto, si estamos distraídos con otra cosa que nos tome, que nos guste mucho, se nos va a complicar. Por eso recomiendo salir a pasear o comer algo, acostarte tranquilo en la cama y después volver a estudiar. Bueno, y acá los dejo con este video cortito de los consejos para ponerse a estudiar y estudiar más eficientemente. Ya saben, si les gusta, denle like y suscríbanse al canal, y voy a estar subiendo más contenido dentro de poco. Gracias.